Algo que tuvimos muy claro durante toda la semana es que algo que nos había funcionado durante el año, que era defender con línea de 5, en este partido no lo íbamos a hacer. Para nosotros el mensaje que mandáramos al jugador durante la semana y durante el partido era muy importante. Si tú quieres ser ganador, tu mensaje tiene que ser ganador. Soy Borja Jiménez, entrenador del Club Deportivo Leganés. Vamos a hablar sobre el partido que nos enfrentó al Elche, la última jornada de Liga, que nos permitiría el ascenso a Primera División. Veníamos de una semana anterior donde se nos había escapado el ascenso en el último minuto con un penalti contra el Racing de Ferrol, y para nosotros fue muy importante durante la semana que no tuviéramos miedo a lo que para nosotros era una final. Nos enfrentábamos a un equipo que había sido el más dominador, con jugadores de gran talento, que habitualmente partía de 1-4-2-3-1, Dituro, normalmente Carreira, venían con la baja de Josán, Mario Pigas, Salinas. Este día nos cambió y nos metió extremos con Rafa Núñez y Mendoza, Méndez y Nico Castro, Nico Fernández y Murat, que normalmente aquí nos cambió un poco con Óscar Plano, pero no perdía la esencia de lo que habitualmente es él en el 4-2-3-1, que para atacar normalmente, ahora lo veremos, lo desestructuraba. Y nosotros lo que buscamos ese día a nivel ofensivo y defensivo era poder tener similitud con ellos para intentar que el partido estuviera igualado. Diego Conde, Miramón, que es un lateral que nos iba a dar mucho recorrido, Jorge, Sergio, Enric Franquesa, que nuestros laterales son los más determinantes para cómo jugamos nosotros. Por delante hicimos una variación. Normalmente Portillo puede jugar por dentro, pero este día lo metimos por fuera porque creíamos que Carreira no iba a tener tantas incorporaciones. Cissé, el doble pivote, Iván Neyú, Darko Brasanac, Juan Cruz, que nos permitía tener un jugador por dentro, y Miguel de la Fuente, que la idea que teníamos de plan de partido era defender en un bloque intermedio bajo, que ellos es donde más se desestructuraban, y poder tener situaciones de 1-contra-1 contra Miguel, que de hecho el primer gol nace de una recuperación y una situación de Miguel contra Vigas al espacio. En nuestra fase ofensiva lo que buscábamos ese día era tener un jugador más en el inicio. Ellos es un equipo que a nivel ofensivo es bastante reactivo en cuanto a poder ser agresivo. Queríamos tener un jugador más por fuera en cada lado, y lo que hacíamos era, con la altura de Enric Franquesa, Portillo, que aparece en las zonas donde él se sentía cómodo. Normalmente o habitualmente el Elche es un equipo que es bastante agresivo a la hora de defender, y la idea que teníamos era, con Miguel, Portillo, Juan Cruz y Miramón sobre su última línea, nosotros con estos 5 jugadores más Cissé, ¿vale?, poder tener superioridades. En el lado izquierdo lo hacíamos con Iván Neyú, ¿vale?, para a su par vertical, ellos normalmente defienden saltando, poder tener un jugador intermedio. En este caso, Enric Franquesa es ese jugador que necesita no estar ni en la última línea ni en la primera línea. Necesita un espacio intermedio para poder encontrarle y él facilitarle sus conducciones. En este lado también Portillo interpreta muy bien cuándo estar por detrás de la primera línea de 4 de presión del Elche y cuándo estar por delante si la primera línea de presión es muy agresiva. ¿Vale? El equilibrio nos lo iba a dar Darko Brasanac, y formábamos con una línea de 3. Del 1-4-2-3-1 generalmente lo desestructurábamos en una salida de 3 que ante equipos que te saltan con los extremos te permite tener dominio. A partir de tener superioridad en el inicio, sabíamos a Darko, en este caso lo utilizábamos como un ancla y sobre todo para poder fijar en este caso a Nico Fernández y tener las superioridades por fuera, que ha sido una de nuestras características durante todo el año. Iván Neyú es un buen conductor y un buen fijador, y a partir de aquí, tanto en este lado con Iván como en este lado con Jorge,
lo hacíamos asimétrico, aquí es un central y aquí era un mediocentro, con estos dos jugadores poder tener superioridad para llevar la pelota al último tercio. En este lado además teníamos la variante de poder tener a Miramón más bajo, con Juan Cruz fijando y darle espacios a Miguel por dentro, que es en la zona que se siente cómodo, más Cissé, que es un jugador que desde segunda línea se incorpora muy bien. En el lado derecho atacábamos alguna vez con par vertical más abierto para que Miguel, o si Miguel fijaba, Cissé apareciera, tener un jugador más, donde creíamos que ellos iban a tener más problemas. Al final, tanto Salinas como Rafa Núñez son dos jugadores de un perfil muy ofensivo y aquí podíamos, fijando a su primer central, poder tener una superioridad en muchos de los casos de 4 contra 2. ¿Por qué? Porque el comportamiento de los mediocentros del Elche siempre iba a ser saltar hacia adelante sobre jugador liberado. En estas situaciones donde nosotros abriéramos a Miramón y a Juan, no íbamos a permitir saltar a sus extremos, y los que saltarían sobre los jugadores de dentro serían, en este caso, Nico o Méndez. Entonces se abrirían espacios para Cissé, que es donde también se sentía cómodo. Esta era nuestra idea del plan ofensivo cuando el Elche nos permitiera tener la pelota. Y digo esto porque es un equipo muy agresivo que casi siempre obliga a los equipos o a asumir muchos riesgos, ¿de acuerdo? O a jugar en largo. Nosotros, después de lo que nos había ocurrido en Ferrol, nuestros primeros minutos tenían que ser de mucha seguridad. Por eso intentamos con Darko, con Iván, con Sergio y Jorge, que tienen buen inicio, con un centrocampista más, con Cissé, que hemos alternado jugar con un centrocampista o jugar con 2 puntas, con un centrocampista más. Y Portillo, lo que buscábamos era tener buenas primeras líneas de pase, jugadores con mucha seguridad en la pelota, que nos permitieran encontrar tanto a Juan como a Miramón como a Enric con posibilidades de atacar al espacio. Nuestros laterales durante todo el año han sido determinantes en nuestra fase ofensiva. Han sido casi siempre los que nos han dado la amplitud, máxima amplitud, y han sido los jugadores que nos han atacado el espacio durante todo el año. Juan Cruz, Dani Raba, Portillo, Cissé, Nice, diferentes jugadores que han ocupado los pasillos interiores y nuestros laterales los que han ocupado los pasillos de fuera. Era un poco la idea que teníamos a nivel ofensivo para poder llevar la pelota controlada hasta campo rival. A nivel defensivo, el Elche nos iba a condicionar los inicios porque si nosotros íbamos en bloque muy alto, tenía la utilización del portero, entonces ya nos hacía superioridad. Decidimos solo ir en bloque alto en situaciones de saques de banda, de reinicios de saques de banda, en reinicios de saques de portería y en situaciones desde el bloque medio que hubiera un pase atrás. Normalmente nuestra disposición defensiva durante todo el año han sido situaciones de bloque medio bajo. ¿Por qué? Porque nuestros centrales es su zona de confort, donde más cómodos están, sin defender a campo abierto, porque nuestros laterales tienen la capacidad también de defender buenos envíos, de defender situaciones de 1 contra 1 y porque nuestros mediocentros y nuestros jugadores de fuera en el 4-2-3-1 tienen mucha capacidad de trabajo en el ancho y en el largo. Entonces partíamos de la base que desde este bloque intermedio el Elche normalmente siempre desestructuraba en situaciones de 3. Nos hizo, o aquel día tuvo una variante que las salidas de 3 las hizo con sus laterales. Es un equipo que trabaja muchísimo la amplitud y lo que nos hizo fue incorporar a Mario a zonas más avanzadas. El Elche normalmente tiene esta disposición. Nico, este día fue Mario, máxima amplitud con Mendoza, con Rafa Núñez y Mourad, que es un jugador que habitualmente fija muy bien a los 2 centrales. Busca tener máxima amplitud en el inicio porque las características de sus jugadores, tanto en este día de Salinas o Clerc habitualmente y en la derecha con Carreira o Josan, son jugadores muy conductores y buscan tener duelos en las primeras líneas donde sus jugadores normalmente tienen ventaja y ya generan superioridades. Nosotros esto lo teníamos muy claro, entonces
el posicionamiento de Nico y de Mario condicionaba a nuestros dos interiores. No queríamos que fuera nuestra línea defensiva la que tuviera que defender a estos dos jugadores en los cuadrados. Sus extremos teníamos claro que nos iban a fijar a nuestros laterales y Mourad iba a fijar a nuestros centrales. Entonces se producía una situación de 5 contra 4 en el inicio, donde no teníamos ventaja, donde si defendemos a campo muy abierto, ellos iban a tener facilidades para eliminarnos y atacar nuestra última línea. Entonces decidimos compactarlo todo mucho. El plan inicial era con Cissé más adelantado, Portillo y Juan muy cerrados, y Miguel que trabajara sobre las situaciones de Pedro Vigas, que era su central. Surgió un problema, que al tener a Mario más adelantado, nuestros mediocentros muchas veces no les daba para ir al ancho una vez y luego otra vez al lado contrario. Y lo solucionamos a partir del minuto 10, es verdad que consultando con los futbolistas, hundiendo a Cissé, y pasamos a tener 3 jugadores por dentro. El 4-2-3-1 inicial lo convertimos en 4-3-3. Nos permitía defender un pelín más bajo, pero podíamos tener siempre un jugador libre por dentro, que era el que iba saltando sobre los jugadores de dentro en función de donde estuviera la pelota. Desde dentro nosotros tapábamos la orientación de nuestros jugadores, era para que no hubiera pases dentro, tuvieran que sacarla fuera, y cada vez que la pelota venía fuera nosotros teníamos siempre igualdad o superioridad. Estos duelos para nosotros de Enric, en este caso con Mendoza, con Iván controlando a Mario, en algunas situaciones creíamos que podíamos ser vencedores de duelos. Llevaba en muchas situaciones también a su desorganización, ¿vale? Lo que nos iba a permitir, cuando ellos se desorganizaban, nos iba a permitir tener situaciones de Miguel, ¿vale?, contra Pedro Vigas a campo abierto, que era una de nuestras mayores virtudes, o había sido una de nuestras mayores virtudes durante todo el año, ¿vale? Y creíamos que podía ser una de nuestras virtudes en el plan de partido. Por eso empezamos a trabajar en un bloque más bajo, donde ellos se iban a desestructurar, donde sus laterales iban a coger más altura. Nico es un jugador que no sostiene nada su posicionamiento, que tiene mucha movilidad, y de hecho en una recuperación en lado derecho de Cissé, saltando sobre una pérdida de Nico, aquí es donde se produce el primer gol. Como hemos dicho, saltábamos por fuera y así nace el primer gol, pudiendo tener referenciados con Juan a Salinas. Aparece Nico, Cissé desde dentro, al haber pasado a una línea de 3, puede saltar sobre Nico, se produce el robo en campo propio y la acción de 1 contra 1 de Miguel. Sabíamos que esta podía ser una de nuestras virtudes, la transición defensa-ataque, sobre todo si éramos capaces de nuestra línea defensiva tenerla en bloque bajo, pero nunca llegar a estar hundida. Nos iba a permitir tener jugadores para recuperar por fuera y nos iba a poder permitir también jugadores que se incorporaran. La diferencia de estar muy hundidos a mantener el bloque como hicimos nosotros dentro de estar en campo propio es que las incorporaciones tanto de Juan como de Portillo como de Cissé iban a ser muy rápidas ante jugadores que tenían que hacer repliegues. Aquí es donde nace el primer gol. Movimiento de Miguel hacia afuera, donde él es muy potente, en cada situación de campo abierto con la pelota en movimiento él es muy potente. Se fue generando el espacio con Vigas para poder sacar, armar, golpeo y hacer gol. Los jugadores de segunda línea también llegaban, pero fue determinante que Miguel pudiera coger la pelota en movimiento, donde él es diferencial en esta categoría. A partir del 0-1 o del 1-0 en este caso a nuestro favor, el plan de partido siguió siendo el mismo. El Elche a nivel ofensivo siguió manteniendo los mismos jugadores en la misma disposición, con Mario que seguía muy avanzado. En la derecha las situaciones de Mendoza con Mourad y Mario en este cuadrado. En el otro cuadrado con Nico, ¿vale?, Salinas
y Rafa Núñez. Teníamos muy claro también que si nosotros a los jugadores de dentro les dábamos espacio, tanto Méndez como Nico, como el otro Nico, son jugadores de mucha conducción. No queríamos que hubiera conducciones, lo que buscábamos todo el tiempo era cerrar pasillos interiores, defender con muchas ayudas, independientemente que en alguna situación tuviéramos 5 jugadores a la espalda. Por lo general intentábamos, cuando ellos nos ponían 2 jugadores en el mismo eje, intentábamos que hasta este jugador, que era Iván, que hasta que Darko no hubiera referenciado, en este caso a Mario, no se produjeran saltos hacia adelante, y en el otro lado igual. Si era Cisel que saltaba sobre Nico Castro, no lo podía hacer hasta que, en este caso, Darko hubiera referenciado y Iván hubieran trabajado el ancho, para tener siempre esa situación controlada por dentro. Volver a provocarles situaciones donde tuvieran que llevar la pelota afuera y a partir de aquí controlar, tanto con Miramón como con Enrique en el otro lado, situaciones de 1 contra 1, siempre con las ayudas, en este caso en el lado derecho de Juan Cruz y en el lado izquierdo de Portillo. Esto facilitó mucha recuperación en bloque bajo y situaciones de transición. El segundo gol nace en una recuperación de bloque más bajo, lo que nos obligó, en diferencia del primer gol que ya jugamos directamente sobre el punta, nos obligó a sumar un primer pase por dentro para darle espacio y tiempo a Miguel para ubicarse hacia afuera. Como decía antes, en el primer gol sus movimientos hacia afuera son determinantes en esta categoría. Sus movimientos, sobre todo si la pelota la puede encontrar al espacio y en movimiento, son diferenciales. Se produce una primera caída de Miguel hacia afuera. Como he dicho, los alejados en este caso, tanto Juan como Cisé, tienen tiempo para incorporarse. Hay un primer duelo donde Miguel es ganador y el equipo rival ya necesita repliegues, tanto de central opuesto Vigas como de los mediocentros. Aquí se generó una situación de igualdad, donde Miguel gana el primer duelo, se genera una superioridad y encuentra un primer pase dentro de área sobre Cisé, que tiene la habilidad, ¿vale?, en la situación de igualdad, tiene la habilidad de dejar solo a Juan y que hace el 0-2, que nos acerca mucho al objetivo. La idea de la segunda parte, de las cosas que comentamos con los chicos en el descanso, era que nuestros ataques tenían que ser más largos. La primera parte es verdad que a través de las transiciones rápidas nos había valido para ponernos 2-0 en el marcador, que nos daba mucha tranquilidad para conseguir el objetivo final, y lo que íbamos a buscar ahora es que nuestros ataques fueran más largos, porque nos iba a permitir defender con la pelota, que la primera parte lo pudimos hacer menos, nos sirvió para dejar el partido casi resuelto, pero en la segunda parte queríamos defender a través de tener la pelota. Ellos hicieron una pequeña modificación, que fue la entrada de Óscar Plano, que les llevaba a tener un jugador más cercano de área, con más movimientos sobre la última línea, porque Mario en la primera parte, las situaciones que tenía de pelota eran muchas veces de venir, no de estirar, y con Óscar Plano sí ganaban un jugador más en la última línea de movimientos, más de delantero centro. Pudimos controlarlo bien, lo defendimos en las mismas situaciones de bloque intermedio-bajo que habíamos hecho los minutos finales de la primera parte, con los 3 centrocampistas ya incrustados en la misma línea, que nos hacía bastante ancho sin tener que movernos, y con la variante nuestra en la que trabajábamos con Miguel en algunas situaciones de bloque más bajo, trabajando sobre el primer mediocentro. Esto obligaba al equipo rival a girar por detrás en vez de por delante, nos permitía a nosotros no movernos hacia adelante con la línea. Es verdad que defendíamos más bajos que en la primera parte, pero los giros, al ser por detrás en vez de por delante ahora, eran tiempo para nuestra línea para poder hacer el ancho. Aquí en la segunda parte hicimos saltos con Juan muchas veces sobre su salida de 3 y lo corregíamos con nuestros centrales, Miramón y Darko, sobre el primer centrocampista.
Cada recuperación nuestra ahora, en vez de buscar la última línea donde habíamos hundido más a Miguel, cada recuperación, la consigna en el descanso es que tuvieran o juego por delante o juego por detrás. A los centrales insistimos mucho la segunda parte, que en las recuperaciones, sobre todo cuando fueran recuperaciones por fuera de nuestros laterales, nuestros centrales tenían que dar primera línea de pase para luego dar tiempo ya a Juan a estirar hacia afuera, que ya no lo tenía que hacer Miguel, sino que lo tenía que hacer Juan. Cada vez que Juan lo hacía hacia afuera se producían espacios para que Miguel apareciera hacia adentro, dentro de las situaciones de desestructuración que tenía el Elche cada vez que atacaba. Esta forma de transitar diferente a la de la primera parte nos permitió tener más control en el inicio, ¿vale? Que permitió que el Elche fuera más agresivo hacia adelante con sus dos puntas y que nosotros encontráramos en muchas situaciones de 3 contra 2 que teníamos aquí ya, muchas situaciones de encontrar a Iván o encontrar a Cissé o a Darko, lo que nos hacía tener su 4-4-2, a nosotros nos hacía tener superioridad por dentro, y esto nos llevaba en muchas situaciones a poder dominarles, que es la idea que teníamos de la segunda parte, poder defender más situaciones con la pelota que habíamos tenido en la primera parte. Creo que el equipo lo entendió a la perfección, tuvimos la pelota en muchos momentos del partido y nos permitió a nosotros ser dominadores y tener unos minutos dentro del 4-3-3 que habíamos montado desde la variación de Cissé, nos permitió tener la pelota y atacar con cierta comodidad. Algo que tuvimos muy claro durante toda la semana es que algo que nos había funcionado durante el año, que era defender con línea de 5, en este partido no lo íbamos a hacer. Para nosotros el mensaje que mandáramos al jugador durante la semana y durante el partido era muy importante. Si tú quieres ser ganador, tu mensaje tiene que ser ganador. Y lo que intentamos en todo momento era no defender nunca con línea de 5, sino defender con línea de 4. Durante el año ha habido muchas fases del año que hemos defendido con línea de 5, hundiendo a uno de nuestros extremos, pero el mensaje para el equipo esta semana tenía que ser de valentía, de ser agresivos a la hora de defender y a la hora de atacar. Creo que lo entendimos a la perfección, manejamos muy bien los últimos minutos del partido donde no ocurrió nada, nos permitió ganar 2-0, ascender ante el Elche, uno de los candidatos al ascenso para todo el año, y terminó de la mejor manera que podía terminar, que es ganando en casa con nuestra gente y ascendiendo a Primera División.